Bienvenidos a 30 días de inteligencia artificial con CryptoConexión. Ya llegamos al final de estos 30 días donde juntos hemos aprendido, hemos experimentado, hemos visto y evaluado diferentes plataformas y herramientas que utilizan la inteligencia artificial. Para nosotros ha sido un placer estar acompañándolos y que nos acompañen porque nosotros también aprendimos mucho. Les voy a mostrar algunos slides que hice usando una de mis herramientas favoritas, que sí pueden ver el video de cómo usarla, que se llama Beautiful AI. Y aquí habla un poco de lo que podría haber sido el título, ¿no? Y cómo podríamos haber hecho esto como un curso, pero decidimos hacer videos cortos donde ustedes pudieran tomarse su tiempo para verlos, estudiarlos y ver cómo usar estas herramientas. Hemos aprendido mucho, hemos visto herramientas como ChatGPT, como BARD, Beautiful AI, que es esta que están viendo aquí, Midjourney, Canva, y claro que también les mostramos cómo nosotros en CryptoConexión estamos usando la inteligencia artificial. Incluso les voy a recordar visitar CryptoConexión y pueden platicar con nuestra ChatGPT que se llama Connie. Connie es nuestra experta Web3 y le puedes hacer preguntas incluyendo la historia de la inteligencia artificial, y aquí te puedo platicar un poquito y llevarte el artículo y el contenido donde podemos explicarte ya más a fondo sobre esto. Como ven, está pensando una de las cosas que alguien me dijo, especialmente cuando estamos viendo cómo nace, se podría decir, una imagen, es que estamos viendo como cuando se acuerdan, si ustedes recuerdan y tuvieron Polaroid o usaron la cámara de Polaroid, como poco a poco se veía cómo nacía o se veía la imagen. Aquí estamos viendo lo mismo ahora, ¿no? En estas herramientas, y bueno, aquí pueden ver que habla un poquito de eso y las llevamos aquí a un tutorial donde habla de la historia de la inteligencia artificial. Y de Web 1, Web 2 y Web 3. Pero bueno, vamos aquí a darles un resumen donde hablamos. Los 4 temas que sí me gustaría que recuerden son: 1, seguridad, no dar información confidencial o privada en ninguna de estas herramientas. Aunque tengas una cuenta, ten mucho cuidado de lo que das, especialmente sabemos que ha habido ocasiones en que en ChatGPT han podido bajar conversaciones ahí, pero también sabemos que cualquier herramienta puede tener todavía algunos retos, entonces tengan mucho cuidado. Les recomendamos experimentar como nosotros los hemos hecho con ustedes estos 30 días, pero ustedes también investiguen de nuevo. Hay más de 6,000 herramientas, hay herramientas que a lo mejor podrían funcionar más en sus países, algunas que a lo mejor solo funcionan en sus países o que no funcionan en sus países, entonces hay que experimentar. Hay que diseñar un presupuesto. Muchas de estas herramientas empiezan gratis, pero a fin de cuentas no son gratis 100%, o para recibir el mejor producto tienes que pagar un poquito. Sabemos, por ejemplo, ChatGPT es gratis, tiene la opción gratis, pero también la opción de pagar $20 al mes para tener acceso ya a todo lo que te da esa herramienta. Y lo importante de las indicaciones y los prompts, de lo que tú le des, cómo le pidas la información o cómo le pides lo que quieres hacer a estas herramientas, es lo más importante cuando viene a que te dé el resultado que tú quieres. Yo siempre digo que yo tengo debates con estas herramientas porque a veces no necesariamente me dan lo que yo quiero, y tengo, se podría decir, con una conversación donde doy más especificaciones, doy más detalle, y entonces ya se empieza a acercar más a lo que yo quería. Aquí pueden ver que me dio varias cosas. Como pueden ver, yo soy súper fan de esta herramienta porque me dio cosas que yo no sabía que me iba a dar. Y yo, la única indicación que le di a Beautiful AI fue que me diera una presentación hablando de los 30 días de la inteligencia artificial. Entonces, como pueden ver, me dio unos grandes slides. Lo que sí tuve que hacer es agregar los otros logos, pero aquí pueden ver que me dio algunos. De nuevo, los invito a visitar CryptoConexión, donde pueden aprender más, continuar aprendiendo con nosotros. Dentro de la sección de Aprende tenemos una sección de inteligencia artificial. También, si van a la sección de cursos de inteligencia y Web3, tenemos una sección, un directorio, donde hemos agregado contenido y cursos que existen, que ustedes pueden buscar. Aquí pueden decir tema inteligencia artificial básico y que no quieren pagar mucho dinero, y ahí te da varias opciones. Entonces los invito también a regresar a esta página.
y a que nos acompañen. Aquí nosotros continuaremos dando contenido, herramientas, información, no solamente en la página de CryptoConexión, pero los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, donde tendremos entrevistas y contenido que espero les ayude a continuar en su camino de aprender. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que les haya gustado esta serie y los invitamos a que continúen con nosotros en CryptoConexión.